paciente acá. ¿Qué es lo que le llama del borde libre, además de lo que es el Bricatline, que es muy malo? ¿Qué es lo que le llama del párpado, de la tensión? Bueno, la paciente lo que tiene, si ustedes fíjense cómo la paciente se pintaba, esto de todo lo que es de toda la vida, se pintaba la línea de Marx todo el tiempo. Entonces ella tenía justamente todas las glándulas tapadas, pero con maquillaje. A esta paciente lo que le hice fue un Blefex, le enseñé a pintarse. Usted lo que le tiene que decir al paciente es: píntense de lo que es de las pestañas para afuera, lo que quieran, pero nunca a nivel del borde libre. Y con solo este hábito la paciente mejoró la adaptación al lente de contacto y hoy en día puede utilizar, con la importancia de una lente escleral, que generalmente son pacientes que no ven mucho porque tienen generalmente estasias corneales. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. No sé si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Andamos muy escasos de tiempo y creo que esto fue muy claro. Rogelio, muchas gracias. Por favor, inviertan en superficie ocular. Le damos muchas gracias y que llegues bien a tu próxima cita. Le damos la palabra a la doctora Luna, que ustedes ya han tenido una clase con ella, es estomatóloga, además de oftalmóloga, y maneja el microscopio confocal en Ocutec. Así que bueno, nosotros somos copropietarios del microscopio confocal, lo venimos haciendo hace muchos años y creemos que es una herramienta muy útil. Ustedes en la clase vieron el funcionamiento del microscopio especular, con el que estudiamos la población celular del endotelio, y ahora ustedes van a ver una técnica muy superior. Doctora, no, vamos a doctor, gracias por la presentación. Estoy un poquito resfriada. En realidad, hoy iba a dar otra presentación que estuve a la mañana en un congreso de superficie ocular, que es bastante más relacionada con infecciones, con patologías corneales específicas, pero como la mayoría de ustedes ya han tenido, hemos tenido otras clases, encontré esta charla, doctor Forner, que fue la primera que di acá en el curso de refracción, y se trata sobre un estudio muy extenso que hicieron el doctor Forner y el doctor Groxato cuando el equipo llegó acá a Argentina. Recuerdo que el doctor Groxato me había comentado que eran muchos pacientes que utilizaban lentes de contacto con diferentes intervalos de uso. Algunos eran menores de 5 años, otros más de 10, usuarios prolongados, usuarios de todo el día o pocas horas. Así que me pareció más prudente para este módulo de refracción terminar un poco mencionando esto, ¿no? Bueno, como todos saben, el microscopio confocal es un equipo que es el HRT2 o 3, es el equipo base, se le adiciona un módulo, que es el módulo de Rostock, que es un microscopio, y a través de este módulo se escanean imágenes de la córnea. Fue creado para visualizar córnea, hoy por hoy también tenemos imágenes de conjuntivas, se pueden ver muchas lesiones conjuntivales. Se van entonces escaneando, se arma como un rompecabezas de toda la córnea, cada imagen es una superficie de 0,4 milímetros y se va grabando en la computadora la imagen que se selecciona, ¿no? Hoy en día es una herramienta diagnóstica y bueno, seguimos en el campo de la investigación. Entonces, lo que vamos a ver es la córnea en vivo con resolución celular, como si viéramos un histológico, un preparado histológico en un laboratorio, en tiempo real y con alta magnificación. Es una técnica de contacto, no contacto, en realidad lo que hay es un gel, se coloca ácido policlínico entre el capuchón y la córnea del paciente, y el estudio es similar a tomar la presión ocular, pero con un capuchón, digamos, más grande y con más tiempo de espera a toda la toma de imágenes. A ver acá. Este sí. Este es el equipo, entonces vamos a tener acá el HRT, acá está el módulo de Rostock y se coloca aquí el capuchón de polimetilmetacrilato. Acá colocamos gel por dentro, gel por fuera y el equipo emite un láser de 170 nanómetros, que el paciente va a empezar a ver una luz roja.
hay que avisarle también porque se asustan a los pacientes con la luz, pero bueno, no genera ningún tipo de problema. Vamos reconstruyendo entonces un rompecabezas. Cada una de estas imágenes aparecen en la computadora. Vemos acá cómo se va reconstruyendo toda la superficie de la córnea. Así que es importante saber qué es lo que buscamos. Y el equipo tiene un paquímetro donde vamos a poder regular la profundidad desde el epitelio de superficie hasta el endotelio. Entonces, si tenemos acá un leucomita, vamos a ir a este sector apuntando el láser, ¿no? O sea, donde está la córnea central, y con un paquímetro en la profundidad del leucoma. Acá tenemos cómo se observa en la microscopía óptica el epitelio, similar a cómo se ven las células en un preparado histológico. Bueno, acá vamos a encontrar estas células, la forma en la que se describen es hiperreflectividad, lo que es más claro, y hiporreflectividad, las imágenes que son más oscuras. Entonces, estas células son hiperreflectivas y estas se ven más hiporreflectivas. Generalmente las hiperreflectivas son las que van descamando, las que se van perdiendo, ¿no? Las que se van reemplazando. Y acá tenemos ya las células más de la capa media, como las Wing cells. Y luego vamos hacia la profundidad, donde vemos las células basales, como ven acá, son más chiquititas, muchas mayor en número, cada una está ahí delimitada por un borde hiperreflectivo. Y por debajo la capa de Bowman, que está atravesada por el plexo subbasal. Estos ya son los núcleos de los queratocitos, que tienen como forma de cigarro, estos que están acá, son hiperreflectivos, y la matriz en condiciones normales se ve hiporreflectiva. Acá tenemos un estroma más medio con un nervio que está atravesando, este que está acá, tiene una forma longitudinal, estroma más posterior, y finalmente el endotelio. Acá tenemos una capa endotelial. Se puede hacer una reconstrucción tridimensional, entonces vemos epitelio superficial, medio, basal, plexo subbasal, estroma anterior, medio, posterior y la capa del endotelio. Y lo que tiene también el equipo es para hacer un conteo, un recuento. Entonces vemos a qué profundidad estamos, o se puede hacer un recuento semiautomático de la cantidad de células. Este es un comparativo entre lo que es el microscopio especular y el microscopio confocal. Lo que se logra ver es una mayor definición en los bordes de las células. Es decir, que si queremos hacer un recuento, por ahí no encontramos mucha diferencia entre ambos equipos, pero si queremos ver el fenotipo de las células, qué alteraciones tiene, o para estudiar alguna endoteliopatía, sí. Acá vemos un ejemplo de recuento, número de células 228. Estos puntitos celestes se van, esto es manual, o sea, hay que marcar cada puntito, no es algo automatizado. Entonces, acá está el programa, se elige esta opción y se van marcando los núcleos de las células. Y una vez que se terminan de marcar todos los núcleos de las células de la superficie que se quiere estudiar, ahí aparece el recuento. En este caso de 3264. Aparecen algunas alteraciones. Acá tenemos gutas en este endotelio. Acá mayor cantidad de gutas y acá muchas más. Y acá tenemos una distrofia endotelial de Fuchs con todo lo que es la parte anterior de la córnea sin alteraciones. Por supuesto que en un estado posterior puede haber edema, puede haber visualización de la membrana de Semet cuando ya se altera mucho más el endotelio. En este ejemplo vamos a tener, por ejemplo, en esta imagen, el epitelio que está discontinuo. Muchas veces cuando se colocan lentes de contacto terapéuticas, acá aparece una banda hiporreflectiva que es la lente de contacto y la discontinuidad del epitelio por detrás. Después podemos ver depósitos. Este es el epitelio normal, un corte oblicuo. Cuando empiezan a descamarse las células en pacientes que tienen ojo seco, como los que hablaba recién el doctor Rogelio Rivas Escudero, entonces acá tenemos células metaplásicas que comparativamente con una citología de superficie se ven plegadas, con citoplasma amplio, algunos bordes plegados, y esto no significa que sean cambios atípicos, sino que son cambios de pacientes que tienen ojo seco. Acá tenemos también, con un mayor nivel, es un ojo seco ya más moderado a severo, con granulolitos de querato y harina, y en la microscopía confocal aparece una imagen muy hiperreflectiva con puntilladito en el citoplasma, similar a lo que podemos ver en una impresión citológica. Luego podemos ver neoplasias, en este caso está todo el estroma infiltrado por estas células atípicas que están medio remolinadas. Acá tenemos otro foco, y este es un corte oblicuo donde el epitelio neoplásico traspasa la capa de Bowman.
Tenemos diferentes fenotipos celulares que tienen que ver con actividades inflamatorias o con células atípicas. Acá vemos la formación de ovillos capilares, donde se ve la circulación eritrocitaria en vivo, células escamosas o una infiltración estromal. También podemos ver depósitos corneales, sean medicamentosos o, por ejemplo, en este caso, que el paciente tiene una gamopatía monoclonal. Hace tiempo publicamos un caso de un paciente que hizo un diagnóstico de mieloma múltiple, venía con sospecha de una queratitis herpética y se encontraron depósitos y, bueno, a partir de ahí hizo tratamiento con el hematólogo. En lo que es patología inflamatoria, tenemos estos precipitados, que son precipitados de tipo granulomatoso, que aparecen en el endotelio. Esto suele ser bastante común en las uveitis o en pacientes que tienen infecciones, por ejemplo, por acantomegas. Acá aparecen depósitos de pigmento, inflamación granulomatosa. Para las infecciones, en general son muy útiles para hongos y amebas. Virus y bacterias no se ven, porque son muy chiquititos. Entonces acá tenemos ejemplos de quistes amebianos, que son los que están marcados con las flechas. Acá ahí ya hay un fenómeno de vascularización. Y la comparación histológica con la presencia de las paredes de estos quistes, ¿no? Luego tenemos una ameba en el estroma cuando ya hay necrosis. Acá hay un alto grado de necrosis, ya no se ven las formas de los queratocitos y aparecen solamente la visualización de los quistes con toda la necrosis estromal adyacente. Y en la parte más posterior, pegado al endotelio, un precipitado granulomatoso. Acá tenemos más amebas con mayor inóculo, se forman cadenas o racimos y se pueden incluso ver trofozoitos como vemos acá. Luego, otro de los usos es para las micosis, donde vemos colonias de micosis. En el caso de las patologías virales, como puede ser un adenovirus o un herpes, no vemos el virus, pero sí vemos los cambios indirectos, como por ejemplo el acúmulo de células dendríticas o la disminución del plexo, el fenómeno cicatrizal en el estroma subepitelial. Y acá tenemos una célula multinucleada con células dendríticas. Acá en el acúmulo, el fenómeno cicatrizal con el aumento del brillo estromal y las células mononucleares en el endotelio. Pero son todos cambios indirectos, no se ve directamente el virus. Luego tenemos patologías como queratocono, donde vamos a ver una disminución de las células basales, fenómeno cicatrizal, agrupamiento de queratocitos, donde no tienen la agrupación normal, cambios bruscos de dirección de los nervios y polimeratismo, en algunos casos no más avanzados, puede ser normal o polimeratismo. Distrofias, de las más comunes, está la distrofia granular, donde aparecen estos depósitos comparativos con la histología, o depósitos lipídicos, como puede ser en la distrofia de Schneider. Una de las patologías más frecuentes asociadas al ojo seco tiene que ver con la distrofia de Cogan, la distrofia de membrana basal, en donde el paciente típicamente refiere que se despierta a la madrugada con una puntada o con dolor, y aparecen este tipo de lesiones en la microscopía, donde vemos los quistes en la superficie. Acá es una muestra de epitelectomía, donde aparece la comparativa de estos mismos quistes, y el plegamiento de la membrana basal, acá formando como placas en la Bowman y enrollamiento de la membrana basal en las muestras de histología. Acá tenemos otros ejemplos de distrofias con mayor número de quistes en el caso de este paciente y mayor número de plegamientos, ¿no? Todos paralelos cerca de la Bowman. En el caso de los pacientes que tienen distrofias, la membrana basal a veces está asociada con la distrofia endotelial de Fuchs. Y en mi experiencia de haber pacientes que tienen ojos secos, puntadas, que tienen estas molestias, si bien la mayoría tienen las alteraciones que les mostré recién, algunos pacientes es llamativo como tienen alteraciones pero no son tan sintomáticos, y otros también consultan por visión borrosa porque suelen hacer un fenómeno más de cicatrización subepitelial y no tanto de dolor o puntadas. Así que son otras de las formas que veo. Otra endotelopatía, distrofia polimorfa posterior, de caso en los parches de células pseudoepiteliales. Y en definitiva, este equipo lo que nos permite es hacer una observación microscópica en vivo, ¿sí? O sea, que todo esto es dinámico según cómo va evolucionando el paciente, cómo va respondiendo, según estemos tratando una infección, respuesta al tratamiento o respuesta a la medicación de un tumor, ¿no? Tratamiento con interferón. Se puede hacer cuantificación, conteo, establecer la profundidad con el paquímetro y ir viendo cómo son los cambios. En el caso de los pacientes que usan lentes de contacto, lo que vamos a ver es una disminución acá
Doctor, siéntase libre de agregar cualquier No, experiencia que recuerde que haya tenido con el doctor, porque ustedes fueron los que iniciaron este trabajo, ¿no? Pero los pacientes que usan lentes de contacto blandas luego de 5 años, lo que se ve es una alteración de la descamación celular superficial, alteración en los nervios del plexo subasal y cambios vinculados con polimegatismo leve. Acá tenemos, esta es la forma en la que se ve una lente de contacto en la microscopía confocal en la imagen frontal, se ve como un aumento del brillo. Y en las imágenes oblicuas como una banda hiporreflectiva. Se puede hacer el estudio con la lente de contacto colocada, no es necesario que se la saque. Si bien se usa gel y si el paciente parpadea muy fuerte puede plegar la lente, en general si hay una colaboración, el paciente tiene ese cuidado, se puede hacer con lente de contacto. Luego tenemos las lentes de contacto después de 10 años con mayor caso de polimegatismo y mayor afectación del número de células. Y puede llegar a aparecer un puntillado, en los usos más extendidos, un puntillado estromal y el incremento de células dendríticas con la disminución del plexo en la capa de Bowman. Así que siempre también hay que ir adecuando. Este es el puntillado que se ve. Aparentemente sería por cambios metabólicos en los queratocitos. Tiene que ver más con el uso extendido, así que hay que ver cómo se adapta la lente a cada paciente, las horas de uso y la actividad que realiza, ¿no? Acá vamos a tener, la observación sagital, lo que se ve es un adelgazamiento del epitelio, el epitelio un poquito más atenuado, la disminución de los nervios y los más afectados en general dentro de lo que son los queratocitos son los queratocitos anteriores. Hay una disminución de los queratocitos anteriores y el resto están bien preservados. Entonces, como resumen, tenemos descamación epitelial, alteración del plexo, activación de los queratocitos superficiales con pérdida de los queratocitos sobre todo anteriores y estos depósitos que aparecen típicamente en el estroma que podrían ser de lipofucsina pero tienen que ver con cambios metabólicos, tal vez por la hipoxia, ¿no? Al estar con lentes de uso demasiado prolongado. Acá tenemos la modificación más que nada comparado con el control en los queratocitos anteriores, no tanto en los posteriores, en la primera capa, y mínima reducción de densidad celular epitelial, polimegatismo, que ya lo hemos mencionado, y esto, que no hay que, habría que hacer un estudio mucho más amplio, porque hay diferentes tipos de lentes, horas de uso, tipos de uso, y es muy difícil establecer un cambio único, ¿no? Después podemos también ver dentro de lo que son las cirugías la presencia de anillos estromales. La realidad es que yo no recibo muchos anillos, colocación de anillos o monitoreo de anillos, se suelen utilizar otros equipos para monitorear la colocación del anillo estromal. En general me llega cuando ya la cosa se complicó porque le colocaron un anillo, el paciente se infectó, se están buscando hongos, así que por suerte no pasa mucho, así que no me llegan tantos. Acá tenemos el OCT, donde está la colocación de este segmento de anillo que es el hiperreflectivo y los depósitos de colágeno alrededor. Esta es la impronta que dejó en una muestra histológica de rutina y así es como se ve la impronta del anillo en el confocal. Muy bien. Muchas gracias, doctora. Y hemos trabajado mucho tiempo juntos. En general debemos, creo, aseverar que las lentes de contacto modernas modifican muy poco la estructura de la córnea, ¿no? Sí, vemos un poco más de descamación, pero la alta permeabilidad de las lentes modernas nos permite manejarnos con un rango de seguridad bastante importante. Lo que nunca hemos hecho es, hemos hecho por ejemplo estudios con la doctora en la zona de transición de la esclera en una lente escleral hacia en la zona limbar. Es un poquito difícil detectarlo, ¿no? Por la ubicación de la capsulita, ¿no? Es un poco, pero en general hemos quedado muy satisfechos. Por último, quiero decirles que existe también en nuestro medio, pero muy divulgado internacionalmente, una técnica que se llama ortoqueratología, que es, está diseñada de forma tal que produce un aplanamiento de la zona central de la córnea. A nosotros muchas veces nos piden ese procedimiento y nosotros
hace muchos años que lo hemos abandonado. Creemos que la lente de contacto debe modificar lo mínimo necesario desde la estructura de la córnea y el metabolismo corneal. Estas lentes para ortokeratología se dejan colocadas durante la noche. A la mañana la miopía se ha reducido hasta 4 dioptrías. Lógicamente hay una modificación también en la estructura de la córnea, en la forma, la más plana en el centro, se pueden introducir ciertas aberraciones, pero fundamentalmente siempre nos ha parecido una técnica un poquito riesgosa. Nosotros no la practicamos. Cuando se la practicaba hemos visto abscesos corneales y todo tipo de complicaciones. Por otra parte, las lentes blandas modernas, corregir hasta 3 o 4 dioptrías, ustedes mismos lo han podido comprobar el otro día durante las prácticas, es algo muy, muy sencillo. ¿Usted ha visto algún caso de ortokeratología? Creo que no. No nos han llegado para iconografiar. Bueno, doctora, como siempre le agradezco muchísimo la explicación tan clara y precisa. Y no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no, pasamos al próximo orador. Muchísimas gracias por venirse hasta acá. Muy amable. Después, como yo voy a hablar con Palmer, y me han pedido que les deje un libro, me gustaría por ahí que le demos un pequeño dossier con este tipo. Con la mínima preocupación se lo voy a dejar al doctor Eduardo Alfonso y a México y a Víctor Pérez, que bueno, el próximo orador es el doctor Fernández Irigaray, si es que no se ha retirado. Recién estaba acá. Hasta acá estaba. Bueno, acá tenemos ya un orador de lujo, porque los demás somos comunicadores, hablamos más o menos bien, pero o no tan bien, en el caso particular mío, pero el doctor Fernández Irigaray, además de ser un oftalmólogo de muchísimo prestigio, creo que todavía presidente de la Sociedad de Oftalmopediatría, ¿no? Y si no, ya no, pero lo fuiste... No, vicepresidente Bueno, de la sociedad. tiene una enorme experiencia, pero además de eso es un orador calificado, porque ha tomado clases de oratoria En este mismo lugar. en este mismo lugar, y una precisión en sus alocuciones que realmente... Así que, bienvenido, querido doctor. Muchísimas gracias, Tomás. Un placer Gracias. realmente. Y por supuesto nos va a hablar, supongo, ¿no?, de estrabismo y de otras cosas. Esa es la idea, ¿sí? Compartir un rato porque, con... No, ¿sabes por qué te digo quizás? Porque a mí me da la impresión que el doctor Rafael Rilarden se ha olvidado, Bien. porque ya tendría que estar acá. Perfecto. Pero bueno, en todo caso yo voy a hablar brevemente del control del año. Perfecto. ¿Qué tiempo tenemos? Ahora son 8 menos cuarto. Mira, digamos ya después de ti nos quedaría la parte de óptica. Está acá el doctor, ¿cómo perdón? Queda el doctor Torres, estoy yo, que tengo que hablarles un poco de Lámpara Hendidura, que tengo una película muy buena, y después, si no se quedan, vamos a hacer algunos ejercicios. En 20 minutos seguramente resolveremos cómo está el programa. Muchas gracias por Un venir. placer. Muchas gracias. Dejemos un poquito la luz, sí, no hay ningún problema. Ahí está, que se vean, que me vean, que nos veamos. Perfecto. Un placer siempre compartir con ustedes. Realmente este curso organiza junto con la universidad es de primera línea, con lo cual me gusta muchísimo que sea un grupo grande y sigan las clases porque realmente todo esto le va a ser de muchísima utilidad. Bienvenidos a la Argentina. Eran 70. Sí, perfecto. Nos han ido abandonando. Vamos para adelante, entonces. Acá en esta placa, si quieren tomarle una imagen, ahí van a tener mi contacto personal. Y además, si después quieren pedirme la presentación, con gusto, tienen todas las diapositivas para no tener que tomar una imagen a la siguiente, ¿de acuerdo? Y la idea es que después las preguntas puedan estar perfectamente desde acá. En el QR van a tener mi contacto personal, con lo cual todo eso les puede servir. Vamos a la siguiente entonces. ¿Quiénes reciben chicos en el consultorio? Levanten sus manos. Pocos, muchos, nadie. 1, 2, 3. Bien. Les aconsejo, más allá que les guste la consulta oftalmológica infantil o no, en algún momento van a recibir niños en el consultorio, ¿sí? Entonces es muy importante tener la herramienta básica que es hacer un control oftalmológico general de cualquier niño. Después allá
va al niño que tiene quizás alguna patología en particular y uno, si no tiene herramientas, lo derivará con el oftalmólogo infantil. Pero sí tenemos que hacer no solamente el control para el certificado oftalmológico, sino que es de la agudeza visual, sino tener una consulta completa de un niño. Y hoy se dijo una palabra que es básica en oftalmología infantil, que es el tema del tiempo. Tiempo en un niño es básico, ¿de acuerdo?, para poder hacer una consulta completa. Tener tiempo para interrogar, tiempo para evaluar al niño y fundamentalmente después el tiempo que es el tercer tiempo que me gusta, ¿sí? ¿Qué hablo con el tercer tiempo? El tercer tiempo fundamentalmente es darle la importancia a comunicar qué es lo que está pasando, ¿sí? Eso es muy importante, ¿sí? El tema del tercer tiempo. ¿Por qué? Porque en el tercer tiempo le van a poder dar esa explicación de lo que tiene ese niño. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante para que mamá, papá, la persona que lo haya traído, ¿sí?, tengan la posibilidad de estar comunicados y estar, digamos, conectados con ustedes. Poder sentarse, poder hablar cara a cara, poder hablar entre los ojos con el paciente, es muy importante para llegar a una respuesta en esa consulta con ese niño. Miren, ese niño tiene un ojo desviado hacia adentro, una esotropia. ¿Qué es lo importante en este niño? Conocer todo un control completo. ¿Y qué esto requiere? Hacer un control de agudeza visual, conocer la refracción y después llegar a la medida de ese ángulo de estrabismo. Así fue que cuando me lo traen por primera vez a Francisco, un niñito de 4 años, ya venía con la intención los papás de pensar en una cirugía. Y después de la consulta oftalmológica infantil, diagnosticamos que ese era un niño con estrabismo, con hipermetropía y además con ambliopía, la palabra tan importante en oftalmología infantil que debo detectarla en tiempo y forma. ¿Para qué? Para evitar que el chico no lo desarrolle o para tratarla de tal manera. Con lo cual, Francisco no se fue con una indicación de una cirugía. Francisco se fue con la indicación de usar los anteojos y empezar a hacer tratamiento ¿con qué? Con el parche, ¿sí? Parche en el ojo director, en el ojo izquierdo, ¿sí? ¿Para qué? Para que el otro ojo estuviera derecho al frente y de esa manera desarrollar capacidad visual. Eso es muy importante a la hora del trato con niños. Y va a hacer actividad con la computadora, con el teléfono, o sea, ¿para qué? Para crecer en su capacidad visual, ¿sí? Para que se entretenga. Y después llegará el momento de su tratamiento quirúrgico. Estas pinturas las hizo su papá, Julián Bernatene, que es artista plástico. Y cuando hablamos con niños es muy importante, como aprendí mi maestro, el doctor Alberto Ciencia, decir las cosas con cariñoterapia. ¿Va a usar el anteojo para toda la vida? No. Ahora es el momento que se necesita. ¿Por qué? Porque es para que desarrolle capacidad visual, para que sus ojitos estén alineados, ¿de acuerdo? Después llegará la adolescencia y la posibilidad del uso de lentes de contacto, que no me voy a apresurar a dárselo, ya vieron los efectos que tiene el uso de lentes de contacto, ¿de acuerdo? Con lo cual en un niño vamos a tener todo el cuidado pertinente para eso. Y después llegará el momento que su hipermetropía, por el efecto normal de la hemetropización, del crecimiento, es normal que baje, a diferencia de la miopía, ¿de acuerdo? Con lo cual, posiblemente, si su agudeza visual se recupera bien, como nos pasó con Francisco, 9 y 10 décimas de visión, excelente, sus ojos alineados, después de la cirugía, claramente en su adolescencia es un niño que puede estar sin la corrección óptica. A Francisco lo hemos visto por acá con el paso del tiempo y la verdad que está muy bien, alineado, pero fundamentalmente con buen desarrollo de la capacidad visual. En esa placa se resume todo lo que es oftalmología infantil. Desde la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil preconizamos desde la Argentina tener un calendario oftalmopediátrico. Primer control al recién nacido. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Reflejo rojo y por supuesto, como dice ahí, si el bebé tiene una pupila blanca, tiene que acudir inmediatamente. ¿Por qué? Porque hay otras patologías con mayor gravedad. A partir de ahí el próximo control va a ser a los 6 meses, después al año, a los 3 años, a los 5 y una vez por año. ¿Por qué eso es tan importante? Porque es el momento para detectar si ese chico está creciendo con sus 2 ojos parejos o si hay una diferencia de corrección, si tenemos una anisometropía, una diferencia en la corrección óptica. Eso es muy importante porque una pesquisa de ese paciente lo va a llevar a que desarrolle bien la capacidad visual. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy importante que ustedes lo puedan hacer perfectamente. Somos médicos, con lo cual hay que informar, prevenir, escuchar y cuidar, ¿sí? Dentro del libro que hicimos con mi amigo el doctor Guillermo Gómez, jefe de servicio de oftalmología infantil y estrabismo del Hospital La Glacier, vamos a resumir esta clase justamente en estas 10 claves, que eso los va a llevar justamente a que ustedes cuando reciban un niño en el consultorio puedan trabajar perfectamente. Vamos entonces a la clave número 1. La clave número 1 nos habla de esto, que es respetar el proceso normal de hemetropización. Hay un crecimiento normal que va a hacer un cambio en el largo axial,
un cambio en la córnea, un cambio en el cristalino, y en función a eso, en el valor del defecto óptico, ¿sí? Entonces es muy importante que nos quedemos con esta placa. ¿Por qué? Porque en esta placa vemos cómo el largo axial va a ir aumentando con el paso de los años, mientras que el poder corneal y el poder cristalino va a ir disminuyendo. Y cuando vemos en la parte superior, en la parte de la refracción, es normal que un niño sea hipermétrope. ¿De cuánto? De 2,5, 3 dioptrías en los primeros meses. Y es muy importante a los 6 años que tenga una hipermetropía fisiológica de un esférico más 1. ¿Por qué? Porque eso nos va a prevenir de algo muy frecuente que vamos a estar escuchando en próximas clases, que es el desarrollo de la miopía escolar. Entonces, un niño con una hipermetropía fisiológica a los 6 años de un más 1, estamos muy bien. Si tenemos un niño que a los 6 años tiene 0, o sea, plano, yo hace 32 años me dedico a la oftalmología, antes era, está muy bien. Hoy no estaríamos hablando de si está muy bien. Ahí hay que empezar a hablar de todo lo que es los criterios de la parte epigenética, ¿sí? Para evitar que se desarrolle el tema de la miopía y después todo lo que seguiremos conversando a continuación. Entonces, corregir los defectos refractivos en la infancia es fundamental. ¿Para qué? Para evitar la miopía. Pero cuidado, 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 repito. ¿Por qué? Porque si encontramos valores bajos, no es necesario recetarlos. ¿De acuerdo? No estamos hablando de un adulto que lo quiere un anteojito para un descanso visual. No. Acá para indicar un anteojo en un niño vamos a tener 5 premisas. Una es para que vea mejor. O sea, no está viendo normal para la edad que tiene. Una es para evitar o corregir la ambliopía que el chico puede tener. Otra es para trabajar sobre un estrabismo. Ayer justamente tuvimos una reunión con la gente de Forrer, donde otra de las indicaciones también es para evitar el progreso de la miopía con los anteojos de desenfoque periférico, y hay otros niños que utilizamos anteojos justamente para protección según la patología que tengan. Entonces, ¿cuál es el objetivo de dar un anteojo en un niño? Que es la clave número 2. Tenemos que tener un objetivo claro y preciso. ¿Por qué? Porque esto depende, que este anteojo es para ver mejor, por eso ahí son las necesidades visuales del niño. No es lo mismo un niño de 1 año, un niño de 3, que un niño de 6. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante tener en cuenta cuál es la capacidad visual que tiene. Lo importante es que sea parejo. Si le tomo la visión a un niño de 3 años con los dibujos, por eso no pongamos niño no colaborador. Tiene que ser el médico el que vaya colaborando, porque ya sea con la fijación, o con ortotipos con dibujos, o con la letra, en las diferentes posiciones, vamos a poder seguramente pesquisar la agudeza visual de manera binocular y siempre después de manera monocular, como si fuera una cucharita tapando un ojo, tapando el otro, para tomar una forma clara la visión y evitar no hacer una situación de una toma alterada. Evitar el uso de términos negativos, toda la vida, no, eso, cuidado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de niños y de su familia. Acá tenemos entonces los objetivos de para qué voy a indicar un anteojo a un niño. Cada vez que tengan que resolver eso, y nunca se apuren, déjenlo siempre para ese tercer tiempo. En ese tercer tiempo, cuando está el chico bajo efecto ciclopléjico, que ya tienen el valor real de la agudeza visual, de la refracción, de la motilidad ocular, que tiene todo, ahí comunican qué es lo que tiene el chico. ¿Por qué? Porque muchas veces, por la ansiedad de la familia o la nuestra, arrancamos diciendo es un niño con miopía. Y cuando le ponemos las gotas es un niño que no tenía miopía, ¿de acuerdo? Que estaba acomodando. Entonces es muy importante dejar todo para el final de la consulta, cuando tenemos el valor claro de la refracción de cada niño. En una breve diapositiva, justamente lo que resumimos ayer en la presentación de miopía. Este uso de anteojos de desenfoque periférico. Son anteojos especiales, pero ¿por qué les traigo esta placa? Porque muchas veces cuando hablamos de anteojos especiales surge, uy, ¿se me va a ver diferente? El chico, el adolescente, uy, ¿me voy a ver raro con el anteojo? No, es un anteojo común como cualquier otro, bien diseñado y trabajado en equipo con el óptico y con la empresa para poder hacerlo, y a partir de ahí es un anteojo que en la parte del centrado tiene 9 milímetros, donde va a tener toda la graduación de la miopía. Antes hipocorregíamos, hoy por hoy no se hipocorrige, se debe dar la corrección completa de la miopía, y en la parte periférica es el desenfoque que tiene. Entonces, de esa manera, como ya van a explicarles en próximas clases, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es evitar que crezca ese ojo y tengamos un mayor largo axial, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante trabajar sobre valores epigenéticos, el uso de atropina superdiluida y estos anteojos que indicamos que son de desenfoque periférico. Vamos a la clave número 3, la agudeza visual.
Cuando les piden un certificado oftalmológico y ponemos en la audiencia visual es 6,6, bárbaro, y explicarle a los papás que es normal para la edad ese 6 de cada ojo. Pero cuando son más grandes va a ser 10. Pero si tenemos la diferencia en que un ojo ve 6 y el otro ve 10, ahí ya el que está tomando la delantera es el que ve 10. Ahí tendremos que descubrir si hay un defecto óptico, si hay un pequeño estrabismo. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un ojo con una diferencia de visión de más de 2 líneas, que estamos hablando de una ambliopía, con lo cual hay que trabajar. Esto para que lo suenen como un esquema, de acuerdo a cuánto es lo que ve un niño a determinada edad. La clave número 4 es la clave que habla del tiempo, ¿de acuerdo? Es muy importante, ¿por qué? Porque es el tiempo necesario y es el tiempo justamente para el rol del oftalmólogo infantil. Y esto implicará una determinada audiencia visual, un determinado rango refractivo y un determinado requerimiento visual. Por eso edad es el riesgo de ambliopía y de requerimiento visual de cada niño. Todos trabajamos con el refractómetro y es muy fácil poder refraccionar a un paciente. Pero ¿qué pasa si tenemos un niño de 6 meses, de 1 año, de año y medio? Vamos a tener que aprender, si recibimos en nuestra consulta, a manejarnos con el retinoscopio o con el espejo plano. Si bien en una clase no vamos a aprender a hacer esquiascopía, pero vamos a llevarnos parámetros importantes para saber hacer una esquiascopía, ¿sí? Se proyecta una luz sobre la retina, de acuerdo, por supuesto, el paciente va a estar dilatado, la luz va a estar desde atrás, vamos a tener una película que después va a ser muy buena. Ya la vieron, fantástico, espectacular. Entonces, acá se llevan un resumen justamente de lo que vieron ya en esa película, ¿de acuerdo? Es muy importante hacerlo y esto va dentro de lo que es recibir a un niño en consultorio, ¿de acuerdo? Si yo acepto un niño, tengo que saber manejar esto, porque si no pongo niño no colaborador al autorrefractómetro. No, tengo que saber hacerlo. En esta diapositiva yo les pediría que saquen una foto porque es buenísima. Va a haber preguntas de examen vinculadas. Acá tenemos entonces, observa y se analiza y neutraliza el reflejo, ¿sí? Un meridiano hipermétrope, el reflejo es en la misma dirección. Cuando hacemos el barrido, ¿sí? ¿Ven que va para el mismo lado? Estamos en un paciente con hipermetropía. Hacemos para un lado y el reflejo va para el otro lado, tiene miopía. Y acá, reflejo a mayor error va a ser más lento, vamos a tener menos viso y va a tener menos anchura. Todo eso es lo importante a la hora de pesquisar. ¿Por qué? Porque acá lo que tienen que saber hacer fundamentalmente en la esquiascopía. ¿Y en quién van a aprender a hacer esquiascopía o retinoscopía? El colaborador primero, así aprendí yo. ¿De acuerdo? El chico de 6, 8, 10, 12 años, úsenlo. Todos los de acá saben hacer oftalmoscopía binocular indirecta. Al principio no sabíamos, pero con la práctica, 1, 2, 3, 10, aprendimos. Mi maestro, el doctor Hugo Nano, la primera vez que yo quise, no veía nada. Y la segunda, hasta que uno empieza a ver por lo posterior y después se entusiasma y quiere ver periferia. Bueno, con esto pasa lo mismo. Vean lo grosero, un hipermétrope claro, un miope claro, después súmele el astigmatismo, ¿de acuerdo? Uy, este me dio más 5. A ver si yo descubro cómo va justamente ese reflejo. Uy, me dio un menos 5. A veces es un poquito más complicado el miope. Practiquen en el hipermétrope. Les va a ser muy fácil, va a ser muy evidente y después lo van a querer hacer ustedes. Uy, a ver sin saber la refracción y así van a aprender a hacer esquiascopía. Acá este niño está muy contento. Esta foto no es mía, esta foto es de una colega del hospital. Pero miren qué bien, con mucha pasta, esta médica está trabajando con ese niño y estamos justamente utilizando ese tiempo maravilloso que es la colaboración. ¿De acuerdo? Que es tan cortito en ese niño porque después se puede largar a llorar, es totalmente normal. Ahí tienen los reflejos, ¿de acuerdo? Cómo lo van a ver para que sea bien gráfico para ustedes, ¿sí? ¿Y cómo se aprende haciendo esquiascopía? Haciendo esquiascopía. Es la mejor manera, ¿sí? Hagan y después, por supuesto, si son oftalmopediatras, va a estar dentro de su manual de cosas para hacer. Y si son oftalmólogos general, es muy importante que uno lo tenga dentro de su bagaje general. Vamos a la clave número 5, que habla de ambliopía, u ojo vago, u ojo perezoso, ¿sí? Es muy importante esto detectarlo, ¿para qué? Para que ese chico tenga la potencialidad de ver bien y fundamentalmente estamos cuidando también su visión binocular, porque un chico que tiene una ambliopía está trabado justamente en un buen desarrollo de la visión binocular, el poder ver en 3D tan frecuente hoy por hoy con el tema de las películas y las cosas que los chicos van a ver. Es el mayor desafío de la oftalmología infantil, es un factor principal para decidir la corrección, ¿de acuerdo? Muchas veces si tengo un niño que tiene una hipermetropía de +3 y estamos con 3 años y no tiene estrabismo, no le voy a dar nada. Pero si tenemos un ojo +3
y en otro +1 y una diferencia de visión, y se lo voy a tener que dar esa diferencia, ¿sí? Y si además tenemos un estrabismo, le voy a dar la corrección completa. Ahí se va a ir a cada uno, por eso tenemos que hacer una medicina personalizada, que es muy importante. Vamos entonces a la siguiente diapositiva. Miren este niñito, ¿de acuerdo? Que ven claramente, es un anteojo de otra época, por eso se los traigo a propósito, donde ven una diferencia en el aumento, ¿sí? Mucha corrección en el ojo derecho y nada en el anterior. Ayer tuvimos una clase maravillosa y la gente de óptica está haciendo justamente un proceso blending, que es para que cosméticamente esto no se note, con lo cual ya la carita queda armónica. Si no, antes pobrecito se veía una carita cortada, con lo cual es muy importante darle esa posibilidad también para que estos anteojitos los acompañen. En otra época tenían hasta un mal término algunos de estos anteojos gruesos. Hoy por hoy hay anteojos muy cosméticos gracias a la óptica. La ambliopía, una diferencia de una dioptría entre un ojo y otro nos puede llevar a la ambliopía. Una diferencia de 1,5 el astigmatismo y una diferencia de -3 entre un ojo y otro. ¿De acuerdo? Con lo cual es muy importante hacer la pesquisa de cuál es la refracción bajo efecto ciclopléjico de cada ojo. ¿Cómo se hace la cicloplegia? Es muy importante. Una gota, a los 15 minutos la segunda gota. Nosotros acá en Argentina utilizamos el ciclopentolato. En general, en consenso, es lo que más utilizamos, ¿de acuerdo? Podemos tener el agregado del fontorretin o la tropicamida fenilefrina, ¿sí? Pero se coloca una gota de ciclopentolato, a los 15 minutos la segunda y a los 45 minutos de la primera gota tenemos un valor real de la cicloplegia. ¿De acuerdo? Eso es muy importante saber dilatar bien a los pacientes. ¿Para qué se hace? Para conocer el estado refractivo, para conocer si hay cambios con respecto a la parte del estrabismo. Es muy importante. En mis manos, cada año todos los chicos pasan por un efecto de dilatación de pupilas, de fondo de ojos, y voy a utilizar el ciclopentolato en niños a partir de los 2 años. ¿Sí? Cuando son más chiquitos y quiero ver solamente fondo de ojo, con las gotitas de tropicamida o la tropicamida fenilefrina, voy a poder obtener solamente ese objetivo que es ver fondo de ojo. Pero si estamos haciendo refracción y refracción en un paciente estrábico, es muy importante manejar la manera como dice acá en esta foto, ¿sí? Instilar una gotita en el fondo del saco, tapando el puntito lagrimal para que la gota haga efecto en el globo ocular, ¿de acuerdo? A los 15 minutos la segunda y a partir de ahí, a los 45 minutos de la primera gota, tenemos el efecto ciclopléjico. Acá tenemos el uso de las gotas, ¿de acuerdo? Y cuando se obtiene el efecto máximo de la cicloplegia. Y es muy importante avisarle que esa gotita va a durar el resto del día. Si usa el ciclopentolato va a estar 12 horas con la pupila dilatada. En casos muy puntuales, en mi caso que me dedico al estrabismo, y si tengo pacientes hipermétropes con esotropía acumulativa o parcialmente acumulativa, podré dilatarlos con atropina, si no, no lo utilizo. ¿De acuerdo? En segundas refracciones puedo usarlo, pero hay un trabajo muy lindo de Rosenbaum que hasta 2 dioptrías como que estoy hipocorrigiendo al hipermétrope, con lo cual, cuando yo tenía la juventud de ustedes y estas ganas de los 20 y pico, a mí me daba miedo darle a un niño toda la hipermetropía, porque estaba muy acostumbrado al manejo con el adulto. No le tengan miedo a refraccionar y darle la corrección completa a un niño con hipermetropía, porque de esa manera lo van a estar ayudando a que regule bien su estrabismo, ya sea parcial o de manera total. Las alteraciones oculomotoras, ¿de acuerdo? Está muy relacionado esto en los pacientes que tienen hipermetropía con esodesviaciones, ¿de acuerdo? O exodesviaciones con miopía, o una anisometropía. Entonces tengo que ser práctico a la hora de poder investigar estos defectos ópticos. Miren esta criatura. Uy, tan chiquita va a tener que usar anteojos. Sí, ¿por qué los tenemos que usar? Porque es una niña con estrabismo, porque es una niña con hipermetropía. Entonces estoy ayudando y evitando fundamentalmente que desarrolle bien su visión binocular y que además no desarrolle ambliopía, ¿sí? Hoy por hoy esta niña es más grande, de acuerdo a estas fotos de la pandemia, con lo cual esta niña hoy por hoy tiene 3, 4 años más. Miren que bien que está, alineada, cómoda, con buena capacidad visual, objetivo cumplido, ¿de acuerdo? Por eso es tan importante. Y ya a esta edad, 10, 12 años perfectamente, hasta uno puede indicar lentes de contacto, y se ve una niña sin la necesidad de tener sus marquitos. Pero si vamos a usar lentes de contacto, tiene que tener las dos cosas, anteojo y lentes de contacto. Son muy importantes. ¿Y cuándo se los den los lentes de contacto? Cuando ya tienen ese manejo para ponerse y sacárselos a los niños, ¿de acuerdo? Para que sean libres. Miren estos otros chicos, ¿sí? Por eso quiero que ustedes en la semana puedan ya perfectamente ver estos chicos en el consultorio. El primer paciente
Miren cómo tiene la desviación del ojito para adentro. Un paciente de muchos años de la clínica. No sé, me encantó verle en la presentación a este paciente. Miren cómo desvía el ojo. Y con los anteojitos está alineado. Fantástico. Ustedes lo curaron del estrabismo. No tiene que llegar al estrabólogo ese chico, ¿de acuerdo? Fantástico. Con el anteojo. ¿Y por qué digo que es una esotropia acomodativa? No porque está derecho, sino porque tiene visión binocular normal. Este chico tiene fusión y estereopsis. Eso es lo que le pone el sello de que es un estrabismo acomodativo. Si no tuviera visión y estereopsis, es un paciente con una esotropia parcialmente acomodativa, por eso tienen tratamientos diferentes con respecto a los ejercicios ortópticos. El anteojo es lo mismo, pero un paciente que no tiene correspondencia sensorial normal está contraindicado a hacer ejercicios ortópticos. Con lo cual, el caso 1 lo resolvieron ustedes con el anteojo. ¿Qué pasa en el caso número 2? Pese a que le damos el anteojo, igualmente el chico desvía. Entonces, ¿para qué vamos a dar un anteojo? ¿Para que vea mejor? ¿Para trabajar un estrabismo o para evitar una ambliopía en este tipo de casos? Este segundo caso es un niño con astigmatismo. Entonces, le van a dar la corrección para que vea mejor. Pero es un chico que una vez que logramos la alternancia, tenemos que indicarle que vaya a ver al médico estrabólogo para que pueda resolverle su tratamiento de estrabismo. Eso es muy importante. No dejemos con esa mochilita toda la vida a este niño, ¿de acuerdo? Hay que resolverle ese ángulo de estrabismo. Y tenemos estos niños que tienen una incomitancia lejos-cerca, que desvían mucho cuando están mirando de cerca y menos cuando están mirando de lejos. Estos chicos son muy buenos para que le podamos dar anteojos multifocales. Yo lo aprendí de nuestra maestra, la doctora Felisa Yoquea, una gran estrabóloga de la Argentina, con lo cual perfectamente con este tipo de anteojos multifocales, que son multifocales altos, a diferencia de los Presbytas, como en mi caso, estos anteojos de diseño espectaculares, hechos acá en Forner, ¿sí? Montados al aire, todo bonito, pero con un diseño, ¿para qué? Para la persona adulta. Acá no, acá tiene que ser la parte de la visión de cerca, tiene que ser alta. Entonces eso hay que hablarlo justamente con quién, con el óptico, para que se los haga de manera correcta y que ese chico pueda usarlos de manera eficaz. Y vemos como este chico con el anteojo multifocal está alineado de lejos y de cerca. ¿Hay que operarlo? No. Si con la corrección óptica está alineado. Con el paso del tiempo quizás podemos hacer cirugías de fase de operación que corrigen esa incomitancia lejos-cerca, pero eso es ámbito del estrabólogo. Ámbito de ustedes, médicos, oftalmólogos, es saber dar un anteojo multifocal, es saber dar un anteojo con una anisometropía, es saber dar un anteojo completo para una miopía, es dar un anteojo para un paciente con estrabismo. Miren esta chica que tiene su estrabismo y su posición de cabeza, su tortícolis, ¿sí? De esa manera está más cómoda. ¿Por qué les traigo esto? Porque en la pandemia tuvimos muchos chicos, y hoy por hoy estamos viendo muchos más, que tienen muchas horas de tablet, de computadora, de teléfono, y eso en el paciente predispuesto lo hace que tengamos el estrabismo. Esta chica con hipermetropía y un estrabismo que venía latente. ¿Qué pasó? Veía doble, incómoda. Posición primaria, vemos la esotropia de su ojito derecho. Con los anteojos igualmente estaba desviado. Por supuesto, a un adolescente no le gusta estar con su ojito chueco. Quería resolverlo. Así es donde llegamos al momento de su tratamiento quirúrgico, y acá la vemos a la niña con sus ojos alineados, pero con sus lentes de contacto, ¿de acuerdo? Y acá también con sus ojos alineados, con sus anteojos. Con lo cual, el defecto óptico no se lo estamos corrigiendo, le estamos corrigiendo la alineación. Y esa niña, con buena visión binocular, hoy por hoy se siente muy cómoda, tanto con sus lentes de contacto como con sus anteojos aéreos. Estamos llegando a las últimas diapositivas. Indicación del uso de la corrección. Siempre es ¿por qué y para qué? Ahí es donde tenemos que explicar. Es importante, mamá o papá, que usemos los anteojos ¿para qué? Para que desarrolle bien la visión, para evitar la ambliopía, para tratar el estrabismo. ¿Cuánto lo tiene que usar? Y todo el tiempo, ¿de acuerdo? Al niño no le podemos dar parte, algunas horas sí, algunas horas no, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer para los chicos más grandes, pero el chico que le estamos recetando un anteojo para que vea mejor, todo el tiempo. Si es para tratar una miopía, todo el tiempo. Si es para evitar una ambliopía, también. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo tenemos que usar? Con cariñoterapia, y en esta etapa hay que usarlo todo el día. Se lo sacará para dormir o para bañarse, ¿de acuerdo? Pero después el resto del día es muy importante estimularlo a que lo utilice. Y después llegamos a un gran momento, que es cuando el niño con nuestra receta va al óptico, ¿de acuerdo? Llega a Forno, llega a la casa donde ustedes, con la cual ustedes trabajen, y ahí van a elegir juntamente que el marco, el diseño, ¿de acuerdo? Si es un anteojo con astigmatismo, verán qué marco le sugieren. Si es un anteojo que le van a hacer el proceso por el tratamiento del desenfoque periférico, lo conversarán también. Esto es muy importante,
que tengan justamente esta llegada con el óptico para que de esa manera puedan trabajar en conjunto. Y ahí, por supuesto, los anteojos van a ser orgánicos, de policarbonato, cosa que se cae, no se rompa, ese chico juega, corre, porque es chico, tiene que ser una vida de niño, ¿de acuerdo? No tenga ningún inconveniente, hoy por hoy no hay ningún problema con todo esto. El tamaño, la sujeción, cómo está en la nariz, si tenemos un bebé, se le va a caer, entonces es muy importante todo eso que lo puedan referir con quién, con el óptico. Por eso es un trabajo en equipo. Ustedes le van a recetar el anteojo con su receta, vendrán a la óptica y en función a eso harán el macheo perfectamente, ¿sí? Los cristales orgánicos, la protección es muy importante, el tema de filtros. ¿Por qué? Porque el médico tiene como esa última palabra. Habiliten al óptico a que le pueda sugerir los filtros también. Vaya al óptico y pruebe filtros. ¿Por qué? Porque un filtro antirreflex, porque un filtro UV nos va a venir muy bien en el niño que ya lo está usando. Por supuesto sacaremos el filtro azul de los niños con miopía, pero el resto perfectamente están habilitados a que esos anteojitos puedan tener también su filtro. Y llegamos a la clave número 10. Una vez que le dimos los anteojos al chico, que el chico fue a hacer los anteojos, y a mí me gusta mucho volver a recibirlo en mi consultorio. ¿Por qué? Porque quiero controlar cómo está viendo con sus anteojos, cómo está el niño con su estrabismo, con su ambliopía, con su capacidad visual. ¿Para qué? Para hacer un tratamiento efectivo. Entonces, lo cito siempre después de aproximadamente un mes al uso del consultorio, y si tienen la posibilidad de, cuando retiran los anteojos, pasarlos para que yo los controle, bienvenido para poder chequearlos. Recordemos entonces, cuando hablamos de oftalmología infantil, el trabajo del oftalmólogo infantil, ¿cuándo? En el periodo crítico. Es muy importante, ¿sí? El calendario oftalmopediátrico. Recién nacido, 6 meses, 1 año, 3 años, 5 años y 1 vez por año. La detección precoz de alteraciones refractivas y de patologías oculomotoras. Los controles adecuados en tiempo y forma. Un conocimiento normal del proceso de hemetropización. Recién nacido, 3 dioptrías es lo fisiológico, 2,5 al año, 1 dioptría y así va bajando. El conocimiento de la refracción normal del niño a cada edad, la derivación a tiempo y en mis manos, como la de mi amigo Guillermo Gómez, para nosotros es cicloplegia obligatoria. Y me voy a despedir con esto que está en la contratapa de nuestro libro. La práctica diaria nos enseñó que la oftalmología infantil debe estar marcada por 2 principios: control y prevención. Solamente lograremos cumplir con esos principios si manejamos la variable más importante, la que nos diferencia del oftalmólogo general: el tiempo. Tiempo limitado ¿para qué? Para controlar, diagnosticar, prevenir y rehabilitar. El rol del oftalmólogo infantil debe tener una sola misión: asegurar y garantizar el normal, o al menos el mejor desarrollo visual en los niños. Este concepto implica que una correcta prescripción refractiva es mucho más que una simple receta de lentes. Muchísimas gracias. Querido Leonardo, una conferencia perfecta, no solo por el contenido, sino por la expresividad, el énfasis, estaba todo comprendido. Lamentamos que el doctor Iribarren se haya olvidado, así que yo voy a agregar algunas diapositivas nomás a cómo hacemos el tratamiento del control de la miopía, ¿no? Yo prefiero decir el control del crecimiento de la miopía. Pero hay un solo temita que me gustaría que vos en 2 minutos les explicaras a las doctoras y a los doctores. No hemos hablado de prismas. ¿Tú recomiendas prismas a veces? Sí, efectivamente. Cuando tenemos un paciente que viene a la consulta y ve doble, es muy importante, como primera instancia, conocer si esa visión doble es binocular o monocular. Con lo cual, tápese un ojo, desaparece mi visión doble. Veo doble cuando estoy con los 2 ojos juntos. Ahí es el ámbito del estrabólogo, de la parte neurológica. Ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero hacer un cover, ¿de acuerdo? Un movimiento con la paletita para ver de dónde viene el ojo, si viene de adentro, si viene de afuera. A partir de ahí tenemos que tener la posibilidad de la caja de prismas, y con la caja de prismas empezar a medir ese ángulo de desviación que tiene el paciente. Si estamos hablando de desviaciones, aproximadamente hasta 7-8 dioptrías en cada ojo, el óptico va a poder tallar en esa corrección que nosotros le demos. ¿Para qué? Para poder alinear esos ojos. Si ese paciente tiene una mayor desviación, vamos a tener que usar prismas especiales que se llaman prismas de Fresnel, que van a tener mayor potencia que ese prisma que se le va a poder tallar.
¿Y por qué no se tallan más grandes? Porque va a disminuir lo que es la capacidad visual. Entonces yo tengo que buscar un anteojo que al paciente le dé el confort para ver esa imagen única. Y explicarle también al paciente que va a ser un anteojito posiblemente un poquito más pesado, de ese lado, que se puede llegar a notar un poquito más ese tamaño justamente del prisma. Y si tenemos, por ejemplo, un paciente que tiene una desviación hacia adentro, vamos a poner el prisma con base externa. Y a partir de ahí vamos a empezar a medir con paciencia si tiene 2, 4, 6, 8, ¿de acuerdo? Si es vertical, lo haremos también en función a la parte vertical, siempre con la base en función contraria hacia donde desvía. Y a partir de ahí, cuando tenemos que medir la parte horizontal y la parte vertical, si tenemos más de 40, 50 dioptrías, no se pueden poner dos prismas en el ojo de la misma potencia. Por ejemplo, un prisma horizontal y arriba otro prisma horizontal porque tiene 70. Eso no, hay que repartir los prismas. Por eso la caja de prismas llega en general hasta 50. Entonces pondré 30 en un ojo, 40 en el otro. Pero sí vamos a superponer prismas horizontal y vertical en un ojo para poder medirlo. Esto va a requerir paciencia y que tengan una luz de fijación en la parte donde ustedes están tomando la visión, no arriba como están las letras, sino a nivel para que de esa manera cuando ustedes hagan el cover el paciente esté alineado. Si no va a estar mirando hacia arriba y ahí van a tener alteraciones con lo que es la parte vertical. Es muy lindo empezar a investigar todo el tema de las diplopias y es muy lindo que ustedes puedan corregir. Es un paciente que se los va a agradecer. Y también es muy importante que esto lo manejen en función a si hacen cirugía refractiva. ¿Por qué? Porque hay pacientes que vienen usando prismas que se los hemos recetado nosotros. Y cuando llegan a la cirugía refractiva o a la cirugía de catarata y uno no tomó en cuenta eso, después empieza la sorpresa. Y la sorpresa no es grata si se conoce después. Por eso todo lo que se hable siempre en el preoperatorio es mucho más importante y va a ser de mayor tranquilidad para el paciente y no va a encontrar algo después. ¿Por qué? Porque muchas veces el paciente quiere operarse para dejar de usar anteojos, lentes de contacto y todo. Pero si hay una folia o un estrabismo, después de la cirugía seguramente tendremos que seguir usando algún anteojo con prisma. Te agradezco mucho que hayas mencionado lo de la luz de fijación, porque siempre también entre las muchas preguntas les hablamos de la cruz de Maddox, nosotros en el examen. Claro. Entonces, quizás tú quieras mencionar que existen unos cristales que son las de Pagolini o los prismas de Maddox, Tal cual. que producen una distorsión luminosa y que son muy, muy útiles. Tal cual. Pero Es si la vida. se los explicamos durante las clases. Buenísimo. Yo te agradezco mucho. Un placer realmente siempre venir y estar acá, por supuesto. Esa es la idea. Leonardo nos acompaña permanentemente, es uno de nuestros más fieles disertantes, nos ayuda muchísimo y nuestra vinculación con el grupo de oftalmopediatras es muy interesante. A propósito, vale la pena mencionar que dentro de 2 semanas, ¿no? Tienen un congreso. Efectivamente, del 25 al 27 de septiembre nos reunimos el Consejo Argentino de Estrabismo, que tuve el honor de presidir durante 6 años, y la Sociedad Argentina de Oftalmología Infantil en Madrid. Vamos a ver avistaje de ballenas el día 25, ese día va a haber actividad, el 26 y el 27 estamos cerrando la actividad. Este es un congreso que se hace una vez por año en diferentes lugares de la Argentina. Y el año que viene vamos a tener un congreso especial que es el Congreso de la ISA, que se está organizando muy bien con el doctor Alejandro Armesto y la doctora Andrea Molinari, ¿sí? Que vamos a tener un gran congreso de estrabismo que va a ser la primera vez en la historia que viene la ISA a la Argentina. Todos grandes especialistas del FI, Sí. que hacen un trabajo realmente encomiable. Sí. Yo después en la clase práctica les voy a mostrar cómo funcionan estos prismas de Maddox o estos cilindros de Maddox, porque hay un doctor por acá que siempre nos dice, mire, yo no entiendo bien cómo funciona un cilindro, ¿no? Porque les vamos a tratar de traer una... ¿Usted tiene una regla de magnificación de esas que usamos para aumento arriba, que es como una barra cilíndrica? Sí, hay una le voy a que pedir, porque es increíble, pero cuesta muchísimo entender que la potencia está en el contraeje, ¿no? Porque el cilindro va formando en un solo eje toda la potencia, ¿no? Y estos cilindritos de Maddox, que generalmente son de color rojo,
con las luces de fijación pueden ser utilizados para distorsionar esa luz y transformarla en una línea. Y entonces pueden ser usados con algún elemento de referencia y bueno, y alguna preguntita de examen puede haber por ese lado, así que repásenlo. Yo les voy tratando de que no tengan problemas en el examen. Tienen la posibilidad de hacer una gran carrera. Si Dios quiere, van a disfrutar de la medicina en los próximos 45 o 50 años. Con lo cual, yo particularmente, que ya llevo casi 32 en esto, cada vez que voy a mi consultorio, cada vez que me invitan a dar una clase, para mí siempre es un privilegio y un placer. Disfruten de esa medicina, hagan esa medicina y siempre pónganse en la silla del otro, de acuerdo del paciente. ¿Cómo les gustaría a ustedes ser recibidos? ¿Cómo les gustaría a ustedes ser tratados en una consulta? Evitemos esas consultas